Hola profesores y colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Julio Cañas Campillo y hoy quiero hablarles de las innovaciones didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la pospandemia. Bueno, pues, como les decía, mi nombre es Marco Julio Cañas, soy de Medellín, vivo en Caucasia y me desempeño como docente ocasional de tiempo completo en el área de matemáticas para la Dirección de Regionalización de nuestra Universidad de Antioquia. Soy docente de educación presencial, no virtual, ni de educación a distancia, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia y magíster en Matemática o magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Sede de Medellín y un apasionado de resolver problemas de enseñanza y de aprendizaje en las matemáticas, con 13 años de experiencia en educación superior. Y aquí les presentaré pues algunos de los problemas de enseñanza y aprendizaje observados en la práctica, durante mi práctica docente en la pandemia y las soluciones que he implementado. Eh, bueno, pues debo de puntualizar y agradecer que hoy lo que les presentaré es gracias al coloquio en matemáticas, en didáctica de la matemática y ciencia de datos, conformado por el profesor Lluver Hernán Tapias Arboleda y mi persona, ambos profesores de la Facultad egresados de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Y los problemas que les quiero contar, entre otros, bueno, encontramos el problema de enseñar de manera sincrónica los cursos de fundamentación matemática en la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia, que ya un contexto en el que pues tiene sus dificultades, había problemas de conectividad, había problemas de que el estudiante no tenía computador, de que si tenía datos no tenía una gran cantidad la cantidad de datos para poder asistir a toda la clase. Esas fueron algunas de las que en la seccional, pues a través de Bienestar Universitario se les ayudó a algunos estudiantes para subsanar esas dificultades, al igual que también el gobierno nacional. Otra de las propiedades, de las problemáticas fue que, como sabrán, en matemáticas se requiere mucho el tablero para presentar de manera en tiempo real la solución de ejercicios, la descripción y la simbología, el lenguaje matemático para la solución de problemas. Y pues bueno, entonces, y eso es propio de la enseñanza de la matemática, pues entonces el presentar utilizando pizarra o tablero. Entonces, bueno, pues nosotros implementamos mm, una pizarra electrónica como la que ven aquí en la imagen, eh, articulada pues al computador, que usualmente son pizarras para artistas, pero en la pandemia se volvió entonces el tablero para enseñarle a los estudiantes, y los software que se utilizan para gestionarla, pues como OneNote, MathPaint, Sornan, Leadboard, eh, recortes de Windows y Paint, pues se vuelven esos software que a uno como profesor le ayudan a gestionar este tablero, y a los estudiantes para participar en clase también, utilizando, por ejemplo, Leadboard, que a través del celular les permite participar en clase y mostrar su desarrollo manuscrito desde su celular, simplemente señalando con el dedo. OneNote es una que para los profesores nos gestiona excelentemente el tablero, nos permite no solamente presentar los contenidos y los algoritmos de solución en tiempo real, de manera manuscrita, como el que en esta presentación podemos ver, este tablero en el que podemos presentar una ecuación y hacer la deducción en tiempo real. Pues bueno, pues acá OneNote también lo hace, solo que tiene aún muchos más servicios, porque el tablero puedes implementarle videos de YouTube, imágenes traídas de cualquier otra parte que enriquezcan la clase, y a mí me sirvió también para gestionar los parciales manuscritos que me enviaban los estudiantes en PDF, porque me permitió administrarlos todos juntos en secciones
e irlos calificando de manera manual, emulando la manera que se hacía en la presencialidad, pero con la ventaja de que yo podía enviarles la copia calificada a los estudiantes y yo quedar con mi copia. Eh, También, pues, diseñamos una unidad didáctica para cada curso de matemáticas que yo brindo, en especial de ecuaciones diferenciales, y cómo, para resolver este problema, de cómo diseñar, pues, una unidad didáctica para un curso de matemáticas y cómo el estudiante puede llevar notas y experimentar en clase. Esa respuesta a este problema tan importante eh, lo respondimos utilizando mm, el ambiente Júpiter, en especial los Jupyter Notebook, porque ellos permiten eso, construir toda una unidad didáctica que nosotros mm, posicionamos en un repositorio de GitHub. Entonces, que los elaboraré, se los ampliaré un poquitico más adelante. En esta parte les voy a mostrar que primero, para configurar esas unidades didácticas, pues consideramos muy importante el primero mostrarle a los estudiantes cómo convertir su celular en un computador. De esta manera, pues, les enseñamos a construir este dispositivo, así como lo ven acá, que tiene un teclado de Genius de 20.000 pesos aproximadamente, estos tubos de media que permiten de soporte el celular, este puerto OTG que permite vincular el teclado al celular y de esa manera el estudiante puede, instalando, como ven ahí, a Google Colaboratory, que es la plataforma que permite crear Jupyter Notebooks a través de Google, está asociado a nuestro Google Drive, pues entonces de esa manera el estudiante puede editar texto matemático en lenguaje LaTeX y ejecutar o hacer los cálculos utilizando las líneas de código de estos cuadernos. Entonces se volvía una estrategia muy importante para los estudiantes que no tenían acceso a computador, puesto que este dispositivo en total vale, así como lo ven, el puerto TG vale 20.000 pesos, el teclado otros 20.000 y estos 10.000 pesitos. Con 50.000 pesitos, así como lo ven, él tenía un computador. Entonces, eso fue lo primero para poder que los estudiantes pudieran participar en clase y estudiar en su tiempo de estudio y preparación de cursos. Ahora, ¿y cómo adquirir el lenguaje simbólico? Pues estos cuadernos Jupyter Notebook permiten implementar este lenguaje LaTeX que les mencionaba, en el que las fracciones, pues con este código LaTeX, nos permite escribirla como vemos aquí en la salida. Entonces, con un código sencillo, él nos permite gestionar fracciones, raíz cuadrada, como lo ven acá, con este código es de backslash sqrt, los superíndices y subíndices, con el gorro y el guión bajo, y así poder gestionar, que en matemáticas es tan usual el uso de los subíndices y los superíndices. Y las letras griegas también muy sencillo, escribiendo simplemente backslash y su nombre, y nos permite ver todas las letras griegas, alfa, beta, pi, gamma, como vemos en el ejemplo, y en general, pues toda la simbología matemática la puede uno obtener con LaTeX implementado en los cuadernos Jupyter Notebook. Eh, Así, los Jupyter Notebook, en los que el estudiante puede acceder a ellos a través de Google Colab, se convierten en el instrumento que permite presentar la clase y participar en ella, dado que esos cuadernos permiten, como ven acá, este es uno de ellos, gestionado desde Colaboratory, pero está posicionado en GitHub. Este cuaderno, voy a mostrarles desde un inicio de dónde nace. Entonces, me voy a ir precisamente primero a mostrarles que me voy a GitHub. Aquí voy a ponerle, eh, me voy a ir a GitHub. Se le da la URL al estudiante. Por ejemplo, yo aquí le escribo GitHub, Marco, Marco Canas. Bueno, por ejemplo, seguidito.
eh, ecuaciones diferenciales, es el curso que tenemos ahí en el repositorio y él me lleva directamente a ese repositorio de GitHub donde está el contenido. Aquí el de otro profesor, busquemos el propio. Aquí tenemos, pongámosle aquí marco.canas, h, ttp, ttps, dos puntos, slash GitHub, slash marco, canas, slash ecuaciones, y vemos cómo nos lleva acá. Aquí vemos como, bueno, esta parte como que para ecuaciones diferenciales no nos está funcionando que funcione directamente. Vamos a probarlo yendo específicamente al, este le entregaría a uno la URL, GitHub, http, vámosle aquí el slash solito, marco-canas, ecuaciones diferenciales, démosle otra vez, y en este nos lleva ecuaciones diferenciales, marco canas, GitHub, bueno, vámosle aquí, solamente está marco.canas, y nos lleva a este vínculo que uno se lo puede compartir a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí nos lleva que mire que llega aquí a mi repositorio, y con él, bueno, yo me voy aquí a la colección de repositorios que tenemos, en especial el de ecuaciones diferenciales. En el de ecuaciones diferenciales se encuentran las clases y, por ejemplo, la asesoría donde está el banco de preguntas resueltas o banco de ejemplos resueltos, y ver, por ejemplo, un cuaderno completo en el que el profesor le presenta un problema, y aquí tiene un video de apoyo en YouTube generado por mí en un canal de YouTube constituido para apoyar al estudiante. Y, y este cuaderno, además de ese video de apoyo, pues le muestra en estas líneas cómo puede solucionar con el lenguaje Python el problema, encontrar aquí a la solución del problema. Aquí llega la solución total, aquí a un proceso de verificación, aquí a un proceso de graficación de la solución, aquí a un proceso de solución analítica, pero también el estudiante pues puede leerlo, pero es un texto vivo en el que puede interactuar con él al abrir el cuaderno, aquí con este vínculo de Open, abrir en Colab, Google Colab, y miren que ya aquí se vinculó el cuaderno, aquí con Collaboratory, y así este mismo cuaderno que acabamos de ver, miren que ya nos muestra más información, que es que tiene páginas web en las que los conceptos asociados al problema, encuentra definiciones del estudiante para leer dentro del mismo cuaderno, mm, encuentra, como les dije, el código, y en ese código, donde puede ejecutar, él puede no solamente interactuar con los objetos asociados al problema, sino hacer modificaciones para ver qué pasa con los valores cuando ejecuta cambios en él. Entonces el estudiante puede simplemente, en este caso, pues cambiar valores, por ejemplo, a 9, y ejecutar y ver qué, bueno, y qué es lo que va a pasar. Aquí le dice ejecutar, él ejecuta el problema y él ve, bueno, y qué resultados va a obtener si cambió los valores a los que él quiere. Entonces, de ahí la idea de que sea un texto vivo, porque el estudiante no solo puede leer y tocar el texto, experimentar con él, por tener líneas en las que le anclan, se establece, se incluyen o incrustan contenido multimedia, y en el que tiene líneas de código para ejecutar tareas, cálculos, y él también puede hacer los gráficos
e interpretarlos en líneas de texto. Aquí le voy a poner una línea de texto en la que le ponemos, bueno, pues, y aquí voy a interpretar el gráfico. Bueno, pues, interpretar el gráfico. Y aquí pues el estudiante puede, bueno, decir, bueno, pues las interpretaciones que quiera. Bueno, tenemos que la primera función componente, como ven, es decreciente, de valores negativos, que se va a menos infinito. Bueno, entonces eso es lo que él escribiría en estas líneas de texto, en las que consigna pues eso que él ve en el gráfico. También puede, miren, aquí está en lenguaje LaTeX, todas las líneas en las que él lee la solución y puede cambiar ese proceso de solución porque puede editar esas líneas y cambiarlas a como él quiera. Entonces, de ahí que tenemos entonces unos cuadernos, unos cursos interactivos en el que el estudiante puede trabajar, pues claro, un texto vivo con él y trabajar también no solamente eh, experimentar con el texto, una lectura experimental, sino también el compartir. Miren este vínculo en el que él puede compartir con cualquiera de sus compañeros para trabajar con otros. Entonces aquí, bueno, pues le dice que los enlaces compartidos no incluirán los cambios de sus resultados, le dice aceptar, le dice a quién le va a compartir. Entonces, bueno, aquí le dice que para hacer eso, pues guarde una copia en Drive y genere un enlace de copia creada. Entonces aquí se va él, genera una copia en Drive de este cuaderno que él bajó para poder que no modifique el cuaderno del profesor, pero si tenga en realidad un cuaderno en el que tenga esas mismas notas y las cambie a su voluntad, porque puede entrar con doble clic a la edición y cambiar los valores en la edición de texto, cambiar los valores en la ejecución de tareas para ver, y bueno, y aquí calcularon el determinante de esta matriz, pero bueno, yo quiero el determinante de esta otra, pues bueno, cambie los componentes de esta matriz para llevarlo a la que usted quiere y ejecútelo dándole play en esta línea de texto. Y para compartir, como les decía, entonces ya que generó la copia, pues entonces ya ahora sí él le pregunta, bueno, ¿y con quién quieres compartir? Y entonces así le puede decir, bueno, pues quiero compartir, aquí va señalando con quiénes de sus compañeros para trabajar de manera colaborativa. Entonces así vemos cómo ese repositorio GitHub en el que el profesor consolida su unidad didáctica, se convierte entonces en ese lugar al que el estudiante tiene acceso a toda la información y lo vincula de tal manera que esa información él la pueda tocar y experimentar, modificar y aportar de tal manera que también trabaje con sus compañeros. Esta se vuelve entonces las razones. Voy a volver a mi presentación. Aquí volvemos a nuestra presentación. Volvamos acá la tenemos, miremosla acá. Aquí la tenemos, que se ve un poquitico acá. Es aquí estamos en la presentación pues, del video. Aquí volvamos a compartir pantalla. Y aquí a nuestra presentación, démosle acá, cerrar aquí esta presentación. Y cerremos esta parte del correo y volvemos. Aquí cerramos esta otra también, esta también, esta también. Aquí estamos en GitHub y volvemos a la presentación que teníamos acá, esta presentación Jupyter Notebook. Bueno, entonces así hemos resuelto el problema de consolidar unidad didáctica en la pandemia, de que el estudiante pueda participar a pesar de las dificultades tecnológicas. Aquí vamos acá, miren acá, este Jupyter Notebook es una presentación, se consolida en una presentación RISE para que el estudiante pueda
no solamente tener un cuaderno para tomar notas y trabajar de manera colaborativa, sino compartir conocimiento al volverse una presentación en la que él pueda presentar sus saberes a un auditorio, en este caso en clase, o a sus compañeros, al compartir, al volver el cuaderno en una presentación RISE, que asemeja a una presentación PowerPoint, solo que esta presentación también le permite tener un señalador, bueno, eso lo tenemos también en PowerPoint, pero también tenemos una pizarra, esa sí no la tenemos en PowerPoint, para que él pueda al auditorio presentarle los códigos. Entonces, para mí, en definitiva, cuando conocí Jupyter Notebook, para mí fue algo que cambió mi vida como docente porque me ha permitido estudiarla cada vez más para implementarla de una mejor manera en la didáctica de la matemática. Pero algo que me sorprendió más es que Jupyter Notebook está en el epicentro de la ciencia de datos o el Machine Learning, y eso también es un aporte muy bueno a los estudiantes en la formación y educación matemática, el que se muestre que la matemática les sirve también para algo que es tan actual y que se sirve tanto a tantas empresas y tantas áreas de conocimiento en la universidad. El administrador requiere ciencia de datos, el biólogo requiere ciencia de datos, el ingeniero agropecuario requiere ciencia de datos. Entonces, más aún, entonces, pues los Jupyter Notebooks se vuelven una plataforma que les permite también acceder a la ciencia de datos, como lo están haciendo en muchas partes del mundo. La ciencia de datos se está desarrollando en una parte, en gran medida, en este ambiente de trabajo. Y bueno, pues como para darle pertenencia a estos Jupyter Notebook, pues les cuento que OpenEDX ha sido una de las plataformas que sabemos que es para educación en línea, que ha adoptado también al ambiente Júpiter para consolidar cursos en línea. Una de las funcionalidades que ha, que OpenEDX ha tomado con Jupyter Notebook es el poder crear extensiones para calificar en los cursos online. Entonces, porque podemos con los Jupyter Notebook consolidar formas automáticas de calificación. Entonces, la profesora Lorena Barbas ha trabajado mucho, Lorena Barbas ha trabajado muchísimo en la promoción de los Jupyter Notebook para la educación. Ella tiene muchos cursos también, también en ecuaciones diferenciales, de ejemplo de cómo pueden implementarse. Eh, y, mm, y bueno, los, mm, los cursos diseñados con Jupyter Notebook permiten pues disfrutar los materiales de cada colección en línea siguiendo los enlaces de GitHub como se los mostré. Entonces así GitHub se consolida, así como nuestra plataforma Moodle se considera en un repositorio en el que el estudiante encuentra todo el contenido todo el contenido del curso, toda la unidad didáctica, para poder acceder a ella, pero esta vez de manera interactiva y colaborativa. El estudiante puede vivir el contenido, experimentar el contenido, dado que GitHub le entrega todo el contenido en cuadernos Jupyter Notebook y lo articula con Google Colaboratory. De ahí este gráfico. Entonces, claro, tenemos todo el curso, toda la unidad didáctica en el repositorio GitHub y él se articula con Google Colaboratory, que todos lo tenemos a través de nuestro Drive institucional. Entonces así, miren que estas plataformas se vinculan para ayudarnos en la enseñanza de la matemática, al permitir a los estudiantes no solamente tener un texto estático, como es usual en un PDF o en un libro físico, sino un libro, una unidad, un cuaderno diseñado por el profesor en el que el estudiante puede leerlo, modificarlo, enriquecerlo, incluirle más preguntas y experimentar con los ejemplos que el profesor le entrega para modificarlos
y bueno, y si este parámetro se cambiara, y si ya no hago el ejercicio que hizo el profesor, sino ya le cambio estos parámetros para ver qué pasa con las respuestas. Pues bueno, eso se lo permite el que él pueda interactuar con el texto asistido con Google Colaboratorio. Júpiter entonces es de hecho un conjunto de herramientas de código abierto para la computación interactiva y exploratoria. Los Jupyter Notebooks son un formato de documento para escribir narrativas que intercalan contenido multimedia con contenido multimedia o código ejecutable, utilizando cualquiera de muchos lenguajes. En este caso, yo trabajo es Python Notebook, es decir, Jupyter Notebook, pero el lenguaje de programación que está detrás es Python, que está utilizado a nivel mundial, muy utilizado a nivel mundial, por su cercanía con el lenguaje natural. Entonces uno en realidad las funciones y todo lo que escribe en Python para ejecutar o resolver un problema, el código en realidad es muy cercano a cómo se llama la función. Si es para dividir o cortar algo, pues bueno, la función se llama así, dividir. Entonces es como un lenguaje muy accesible, muy sencillo para poder escribir y proponer la solución de una tarea mm, o la resolución de una tarea. La visualización de los Jupyter Notebook desde GitHub, pues bueno, lo que les decía ahorita. Y bueno, pues el beneficio pues del desarrollo del material al alojar toda la información en un repositorio controlado por versiones. Esta parte me parece muy importante y es que GitHub pues nos permite consolidar a los profesores de matemática en las unidades didácticas para la enseñanza de la matemática y, como sabemos, en la enseñanza de la matemática, uno cada curso, cada vez que lo da, lo enriquece más. El banco de preguntas lo aumenta más, lo mejora más. Pues claro, entonces GitHub es un controlador de versiones que te permite, pues bueno, mejorar ese curso, pero también recordarte a la versión que usted requiera en el momento que quiera. Entonces, GitHub es un repositorio, un controlador de versiones que para un profesor es bastante importante. Y bueno, uno de mis proyectos que todavía no los he realizado es que consolidar los cuadernos Jupyter Notebook para que ellos también me ayuden en la calificación en matemáticas, que se puede hacer. Entonces aquí tengo como una secuencia propuesta por la profesora Lorena Barba para llevar a cabo este proyecto en el que ya no solamente los Jupyter Notebooks sirven para presentar contenidos interactivos y colaborativos, sino también para calificar. Ese otro aspecto que en matemáticas también es laborioso y difícil, como es el evaluar el desempeño docente y el desempeño académico de los estudiantes. Bueno, las unidades didácticas que diseño en GitHub incluyen orientación para la adquisición de conocimientos básicos en programación. Eso también ayuda. Es que enseño matemáticas, pero al tener los Jupyter Notebook en el que las tareas, las líneas de código están en código Python, voy introduciendo de manera cuidadosa el lenguaje. No ha habido dificultades con eso, porque siempre, pero el que uno los vaya naturalizando y el profesor decide en qué medida o qué medida de profundidad, pues en realidad va en el beneficio de los estudiantes para su vida profesional, dado que Python para la ciencia de datos y en esencia para las empresas y los investigadores se vuelve muy relevante. Será muy bueno que nosotros como docentes para cada grupo elijamos el nivel de profundidad eh, que quiere brindarle, pues al mostrarle que este lenguaje puede ayudarle en la solución de problemas matemáticos. Así ya en la consolidación de la propuesta didáctica, mm, a través de los Jupyter Notebook, pues todo se ha vuelto como de, bueno, y mm, eso formalmente, ¿cómo se ve? Y formalmente se ve como que todo esto
mm, tiene sentido dentro de un modelo pedagógico llamado Flipped Classroom o de pedagogía invertida, eh, o clase invertida, si lo querés llamar así, en el que a los estudiantes se les apoya para el trabajo, en el que el estudiante pues los contenidos los puede ver por sí mismo en su tiempo, no tiene que ser en el tiempo de clase, y esos contenidos para ayudarle en su lectura, que usualmente es difícil, pues yo he consolidado un canal de YouTube en el que asisto en la lectura a los estudiantes. Entonces cada cuaderno tiene un video de apoyo generado por mí en un canal, aquí yo me vincula a ese canal, este canal en el que en la pandemia ya ha generado 318 videos, ya tiene 116 suscriptores, y cada día va creciendo más, porque uno lo que hace es, bueno, pues este último fue hace un día, ese video sobre cómo crear un conjunto de prueba con muestreo estratificado para ciencia de datos. Y bueno, le voy poniendo más acerca de todos los cursos, en este caso de ecuaciones diferenciales. Eh, Hablamos entonces ahora sí de la presentación. Entonces, este modelo pedagógico en el que de aprendizaje invertido, pues claro, requiere esa asistencia para que el estudiante pueda leer los contenidos fuera de clase y que en la clase se pueda ayudarle a consolidar esos saberes. Entonces ya en la clase no tiene que ser solamente la presentación de contenidos para luego resolver problemas, sino de esta manera, muy probablemente ya centrarse en el resolver problemas o afianzar conceptos. El repositorio público, entonces, hace parte de ese modelo pedagógico, y las actividades de aula interactiva y colaborativa, en la que uno puede proponer a los estudiantes, bueno, vamos a resolver este problema, aquí está este texto, la propuesta en Google Colab o Colaboratory, y todos pueden ayudar para la solución y pedirle a cada estudiante, bueno, María, resuélveme esta primera línea o edítanos la primera solución, la primera parte de la solución de ese problema. Luego Juan sigue con la otra parte y ellos poder en tiempo real ir aportando a ese cuaderno en el que todos pueden acceder en la clase gracias a Google Colaboratorio. Y a que esos cuadernos, pues claro, están en el repositorio, pero claro, se vinculan con Colaboratorio, como les decía antes, solo que ya utilizas la estrategia colaborativa que esos cuadernos permiten. Y lo segundo, después del modelo pedagógico, es una enseñanza reflexiva. Entonces, en los cuadernos los configuro de tal manera que a cada problema de matemáticas planteado se le pide al estudiante la interpretación verbal y gráfica del problema, la identificación de los conceptos conocidos y desconocidos, la identificación y la definición de ellos. De ahí que estuviera las definiciones y se ayudara con Wikipedia. Es decir, que el cuaderno le permite, al identificar esos conceptos, pedir las definiciones en algún lugar, en este caso Wikipedia, e incrustar esa página donde están las definiciones en el mismo cuaderno. Diseñar un plan de solución del problema planteado, implementar la solución, el plan de solución, pero describiendo verbalmente cada paso y justificando los que haya que fundamentar, elaborar una conclusión de la solución obtenida, verificar analíticamente la solución y verificar, utilizando las líneas de código y las librerías SymPy y NumPy, la solución obtenida, y también verificar gráficamente utilizando Matplotlib, que en las líneas de código le permite hacer tareas de visualización. Y por último, ya elaborar una conclusión de esas verificaciones. Bueno, pues entonces ese es el tercer componente dentro de esta propuesta de enseñanza. Bueno, ese es el segundo, y el tercero es que el uso de esos cuadernos Jupyter Notebook, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues con
ellos se guardan en Google Drive, eh, Google Colaboratory, en realidad, como pertenece a Google, como el nombre lo indica, cada vez que tú creas uno, él te guarda esos cuadernos donde se lo indiques o por defecto en una carpeta. En este caso te voy a mostrar cuál es. Voy a mostrarte aquí en mi Drive asociado o sincronizado con el computador y te lo guarda aquí en Colab Notebook, en esta carpeta. Ahí te guarda los cuadernos que generes, pero también puedes trabajar los Jupyter Notebook desde otra plataforma llamada Cocal. También lo he hecho así para los estudiantes de biología durante la pandemia. Puedes trabajar los cuadernos Jupyter Notebook de manera local, como yo lo estoy trabajando en este momento, instalando Anaconda, o puedes trabajar en línea con Kaggle, o tomándolos del repositorio que el profesor te comparte, del repositorio GitHub. Y por último, pues bueno, dentro de ese modelo está que para el profesor él utilice la tableta digitalizadora que permite la presentación y solución en tiempo real de los problemas y guardar todo el tablero en PDF. Entonces el estudiante ya tiene sus notas, se puede llevar sus notas, todo el tablero que el profesor escribe en PDF y poderlas leer, aunque también en el formato original de la plataforma para que él también pueda modificarlo, enriquecerlo, vivir con él, experimentar con él. Esa es toda la... Y el último es, bueno, el que utilice la base que convierte el celular en un computador. Es como el quinto elemento. Y ya así como los estudiantes, cómo esta propuesta la han implementado, aquí les muestro un ejemplo en el que un estudiante muy destacado del programa de biología de nuestra seccional muestra, mm, muestra cómo, miren que acá la exposición que él hace, muestra utilizar los Jupyter Notebook y muestra cómo el concepto de transformaciones de los gráficos de funciones, los desplazamientos verticales y horizontales, y él puede señalizarlos, gráficamente cómo se ven esas transformaciones y algebraicamente cómo se ven gracias a las líneas de texto que le permite manejar muy bien el texto matemático. Aquí se los puedo maximizar, miren el texto matemático, y así el estudiante puede cumplir uno de los objetivos en educación matemática, también muy importante, y es la adquisición del lenguaje simbólico. Que como saben, el lenguaje simbólico en matemáticas sirve no solamente para comunicar, sino para desarrollar la ciencia misma en aras de encontrar nuevos resultados científicos. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, cómo esa propuesta pues se consolidó y les agradezco mucho su atención.